Bueno, les damos la bienvenida a esta primera charla del ciclo de inclusión, que es la repetición de la que ya habíamos realizado. Sepan, como habíamos visto en el comienzo, que íbamos a tener hacia el final una ronda de preguntas que si quieren pueden ir dejándolas al final. Las dejo con las especialistas, es un gusto que estén acá. Hola, buen día. Mi nombre es Ángeles Merino, soy psicóloga y hoy estaré junto con Giselle Manarino hablando sobre esta primera charla introductoria, como bien dijo Analía, del ciclo de charlas que iremos presentando hasta fin de año. Bueno, un poco la idea de hoy es hacer un repaso, ¿sí? Reeditar esta charla que ya habíamos dado el pasado sobre detección temprana, ¿sí? Y inclusión escolar. Voy a poner a compartir, así comenzamos. Bien. Bien. Ahí se ve, ahí se está compartiendo. Sí, se ve perfecto. Bien, yo no los tengo en pantalla, ¿sí? Así que cualquier cosa, si hay alguna pregunta, me avisan porque no veo si me hacen algún gesto. ¿Estamos? Bueno, en principio vamos a ver las temáticas que iremos abordando a lo largo de la charla. Vamos a hablar sobre las neurociencias y la educación. También abordaremos el rol de docente en la detección temprana, qué es el desarrollo psicomotor, qué es la detección temprana, y también estaremos abordando lo que hoy día nuclea los trastornos del desarrollo y los signos de alerta. Bien, comencemos con las neurociencias y educación. Cuando hablamos de neurociencias, acá hemos tomado el aporte de uno de los referentes de nuestro medio, el doctor Aldo Ferreres. Él nos dice que bien sabemos que el cerebro es el órgano de aprendizaje, sí, por excelencia, y generalmente el interés de la educación por las neurociencias parece una obviedad, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que aprendemos básicamente a través del cerebro. Sin embargo, acá comenzamos a abrir una serie de variables que se ponen en juego al pensar los aprendizajes. Cuando pensamos en las neurociencias y el cerebro y la educación, entendemos que las bases que nos brindan los aportes respecto a las investigaciones que se han hecho a lo largo de todos estos años, principalmente en el área de las neurociencias, nos brindan como el conocimiento acerca de todas estas bases y procesos básicos que hacen a los aprendizajes. Hoy día tenemos mayor conocimiento acerca de los diferentes tipos y mecanismos que intervienen en lo que es la plasticidad, ¿sí? Respecto a esta arquitectura que también se pone en juego con los genes y la experiencia, el medio ambiente. También se ha avanzado mucho hoy día respecto a las investigaciones en cada una de las áreas y trastornos respecto a las bases neuronales, que nos estarían dando como los aportes para entender ciertos procesos, por ejemplo, que se ponen en juego en relación a la lectura, la escritura, las matemáticas. Todos estos conocimientos hoy día forman un gran, ¿sí? Conocimiento respecto a todas aquellas estrategias, técnicas y que podemos hoy día tomar para poder entender estos procesos respecto a que se ponen en juego en los aprendizajes. Sin embargo, cuando hablamos de educación, vamos a tener en cuenta no solamente los aportes de las neurociencias, todos estos conocimientos que se fueron desarrollando en relación a cada una de las áreas de los aprendizajes que fui nombrando, ¿no? La lectura, la escritura, las matemáticas, y sabemos que esto puede llegar a generar una gran fascinación, ¿sí? El conocimiento que nos aportan las neurociencias, lo cual obviamente es positivo, porque generalmente suelen trascender en el ámbito social y generar mucha adherencia. Pero al momento de pensar las neurociencias también tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de poder llevar a cabo
cuáles son las posibilidades de poder aplicar de forma concreta todos esos conocimientos en el ámbito de la educación. Y acá obviamente vamos a tener en cuenta muchísimas variables que se ponen en juego, ¿sí? Porque a veces también caemos en esta fascinación tan grande que nos brindan las neurociencias, que comienzan a circular lo que nosotros nos referimos a quienes trabajamos desde el área de las neurociencias, los famosos neuromitos. Y a veces estos neuromitos comienzan a circular de forma masiva hoy día en las redes, y no aportan el conocimiento certero. Y lo que se observa es que estos neuromitos son los que comienzan a generar el rechazo en respecto a su adherencia y los verdaderos aportes que nos brindan las ciencias. Entonces, un poco la idea es pensar, bueno, ¿qué nos están dando hoy día las neurociencias? ¿Cuáles son efectivamente los aportes? ¿Cuáles son esos neuromitos que a veces interfieren al momento de llevar a cabo o intentar tomar los conocimientos que nos brindan? Y un poco esto vamos a pensar, ¿sí?, que las neurociencias, si bien nos aportan un montón de conocimiento, y hay muchas investigaciones, obviamente, que hoy día se siguen haciendo, no podemos pensarlo de una forma prescriptiva. Con prescriptivo me refiero a tomar los aportes de los laboratorios, de las investigaciones, e intentar aplicarlo o replicarlo de forma directa en el aula. Porque obviamente acá nos vamos a encontrar con un montón de variables, ¿sí?, que son parte del contexto sociocultural, ¿sí?, de cada lugar, donde se van a poner en juego los sistemas de creencias, los sistemas que hacen inclusive a la política, a lo social, a la economía, al contexto histórico, ¿sí?, de cada lugar. Entonces, pensar las neurociencias, sus aportes, e intentar llevarlos a la práctica de forma directa, nos confronta con una realidad que tenemos que empezar a ver de qué forma es viable que esos aportes sean aplicados y que resulten efectivos. Y esto es un poco lo que intentamos hoy transmitir, el hecho de poder tomar los aportes, ¿sí?, pero pensarlo de una forma que no resulte disruptivo, ¿sí?, al contexto educativo, a nuestro contexto educativo, que sea una transición que nos pueda brindar realmente una adherencia desde la comprensión de lo que se intenta aplicar, y también pensando en las realidades, en las aulas, las realidades sociales y las realidades educativas. Desde este punto de vista, ¿sí?, pensamos o entendemos, mejor dicho, que las neurociencias pueden generar muchísimos aportes, ¿sí?, respecto a teorías educativas, ¿sí? Y la idea es fomentar un enfoque interdisciplinario, que es lo que venimos un poco a traer esta luz de qué es un aporte interdisciplinario. Entender que hoy día la formación docente puede beneficiarse con los aportes, ¿sí?, pero entendemos también que esto es una transición progresiva, como dije anteriormente, que no se puede hacer de un día a otro, sino que necesitamos repensar las prácticas y ver de qué forma estos conocimientos pueden ser realmente viables. Y entendemos que una de las formas de comenzar a transitar y comenzar a tomar estos aportes de las ciencias y comenzar a aplicarlos a las aulas implica una formación, ¿sí?, desde el área de docencia. Obviamente que nosotros vemos desde nuestros paradigmas la necesidad de comenzar a tomar estos aportes, al repensar también las prácticas educativas que se están llevando a cabo, y ver de qué forma esto puede ir incorporando una nueva, digamos, oleada dentro de los conocimientos que tenemos. Bien, cuando pensamos el rol del educador, el rol del docente, entendemos, y este es un poco el objetivo que manejamos hoy, que no es necesario, no solamente es necesario contar con los aportes acerca de cómo procesa el cerebro, ¿sí? Cómo
podemos ir aprendiendo, y para eso es necesario contar con estas bases. Bueno, ¿qué nos aportan la ciencia respecto a cómo se procesa respecto a habilidades básicas, cómo se ponen en juego esas habilidades básicas al momento de generar aprendizajes? ¿Sí? Cómo se ponen en juego los sistemas de atención, cómo se ponen en juego los sistemas de memoria, cómo se ponen en juego los sistemas de procesamiento de la información. Y entendemos que el hecho de que el docente, al contar con toda esta información, pueda potenciar y tomar esos aportes para llevarlo, o pensar, mejor dicho, sus prácticas respecto a la enseñanza. Entonces, desde esta mirada es que nos planteamos esta interdisciplinaridad en la práctica educativa. Apuntar a la formación docente respecto a todo este conocimiento para que realmente le dé la posibilidad de pensar sus prácticas de enseñanza teniendo en cuenta las bases, ¿sí? Bueno, cómo es que se procesa, y entendiendo esas bases, cómo puedo ajustar, cómo puedo llevar a cabo las prácticas educativas. Desde este enfoque, obviamente decimos, bueno, ¿cuál es el rol del docente en la detección temprana? Si consideramos que el docente cuenta con todo este conocimiento respecto a cómo procesa el cerebro, cuáles son las bases implicadas respecto a todas las habilidades básicas que se ponen en juego, esto nos va a permitir apuntar no solamente a la enseñanza respecto a aquella población, si se quiere, neurotípica, sino también pensar, bueno, cómo todo este conocimiento lo puede ayudar a entender aquellas poblaciones que entra dentro de lo atípico, si se quiere, y pensar también la posibilidad del docente pudiendo identificar, ¿sí?, aquellos niños que se encuentran con habilidades diferentes, ¿sí? Y comenzar a detectar, que es, digamos, el objetivo también de nuestra charla, ¿sí? Cómo el docente, a partir de todo su conocimiento respecto a cómo se dan los sistemas de procesamiento, cómo se dan los sistemas de aprendizaje, puede identificar a aquellos niños que no están respondiendo a esta enseñanza tradicional, ¿sí? La idea es que la detección temprana, justamente como lo dice su nombre, sea temprana en los primeros años, porque sabemos que hoy día que un niño pueda ser identificado precozmente en sus desafíos, nos brinda posibilidades a futuro respecto a las intervenciones que se pueden hacer, y esto obviamente va a determinar la calidad de vida de la persona. Cuanto antes se puede intervenir en los desafíos del desarrollo, más posibilidades y perspectivas de desarrollar habilidades adaptativas va a tener ese niño. Entonces la idea es brindar estrategias, ¿sí?, desde nuestro humilde aporte, es brindar estrategias a los docentes para que cuenten con el conocimiento acerca de cómo se dan el procesamiento de los aprendizajes, cómo se aprenden, y también, contando con este conocimiento, tener la posibilidad de detectar aquellos niños o niñas en los cuales no se esté dando este sistema de habilidades de acuerdo a lo esperado. Ahora bien, ¿por qué la importancia del desarrollo típico y atípico en la formación docente? Bueno, un poco ya fui comentando esto, ¿no? El hecho de brindar estrategias para entender el procesamiento, para brindar estrategias educativas, pero también para detectar aquellos casos que no están siguiendo una vía de desarrollo, que ahora vamos a ir explicando qué nos referimos con este desarrollo típico y atípico. Esto nos va a brindar la posibilidad de repensar las prácticas haciéndonos estas tres preguntas elementales. ¿Qué hacemos? ¿Para qué hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Sí? Acá tomamos el aporte de la licenciada Cintia Agostino, quien trabaja mucho en el área de integración, y nos parece súper acertado, ¿sí?, esta trilogía que ella toma, que hace referencia, ¿no?, respecto de esto de por qué y para qué, ¿sí?, se hacen las intervenciones, y cuál
puede ser, ¿sí?, este enfoque, a partir de esta trilogía, que puede brindar a las escuelas, a los docentes, ¿sí? ¿Qué es lo que nos puede brindar pensando desde estas 3 preguntas elementales? Ahora bien, en la medida que podamos entender esta trilogía, ¿sí?, los actores, es decir, los docentes, la familia, todos aquellos que intervienen, ¿sí?, inclusive el área de salud, vamos a poder abordar desde un punto de vista respetuoso, entendiendo las necesidades de apoyo y pudiendo potenciar todas aquellas estrategias que se llevan a cabo en el aula al momento de acompañar los desafíos del desarrollo. El hecho de que el docente pueda entender no solamente cómo se da el desarrollo típico, cómo se da la adquisición de los aprendizajes, cómo se da la adquisición o el desarrollo de todas las habilidades básicas y de procesamiento, les va a permitir entender cuándo esto no se está dando y cómo también poder intervenir y adaptar la currícula a aquellos niños que no siguen esta vía de desarrollo típico. La idea es que el docente sea el que tome el conocimiento y que no dependa exclusivamente de intervenciones, ya sea del área de integración, que sabemos que hoy día contamos con las integradoras, con las escuelas especiales, ¿sí?, bajando los lineamientos respecto a las adecuaciones, sino que el docente también cuente y entienda por qué, obviamente que necesitamos esa área porque es el área organizada, pero más allá de eso, poder entender por qué se hacen las adecuaciones que se hacen y poder entender muchas veces cuando no se cuenta con estas figuras, con estos roles, porque la realidad hoy día nos muestra que hay muchos niños integrados y no todos cuentan con la posibilidad de acceder a un acompañante, a una maestra que esté adecuando estos contenidos, y es el docente el que se tiene que hacer cargo y afrontar esta situación de tener que adecuar los contenidos y pensar estrategias respecto a las necesidades de ese niño en sus aprendizajes. Entonces, un poco la idea es fomentar estas herramientas, fomentar este conocimiento y que el docente sea quien se empodere respecto de ellos y pueda pensar estas prácticas. Ahora bien, para poder pensar estas prácticas más allá de todo este conocimiento que fui mencionando, también es interesante poder pensar los contextos, ¿sí? Cómo esas prácticas, con prácticas me refiero a todas las adecuaciones que podemos hacer, todos los ajustes en la currícula y en las enseñanzas, las metodologías, ¿no?, de enseñanza, pueden ser aplicados al contexto de forma efectiva. ¿Sí? Para eso vamos a tomar en cuenta no solamente el contexto en el cual está el niño, el contexto áulico, el contexto del grupo, sino que vamos a también pensar, bueno, los diferentes actores. Volvemos una vez más sobre esta necesidad de actuar de forma interdisciplinaria, donde tanto el área de salud pueda articular con el área de educación y que esta mirada pueda potenciar, ¿sí?, de una forma sinérgica, si se quiere, todo lo que llevamos a cabo. Por eso es necesario no solamente que desde el área de salud se pueda identificar el perfil de desafíos y fortalezas de cada niño, sino también en conjunto con el área de educación, pensar si eso efectivamente puede ser llevado a la práctica y de qué manera, de acuerdo al contexto en el cual participa ese niño. Bien, avanzamos un poquito más. ¿Por qué pensamos respecto a la formación del docente, ¿no?, en esto que llamamos la detección temprana? Hoy día sabemos, y son muchísimos, acá cito uno de los tantos papers de investigación, ¿sí? Estos papers son publicados en revistas científicas, donde siguen cierto rigor en la investigación. Son muchos los artículos que hablan acerca del rol de los padres en la detección temprana. Hoy día sabemos que los padres son los primeros en detectar las primeras alertas del desarrollo. Sin embargo, también sabemos que el docente es otro de los actores importantes al momento de alertar, ¿sí?, no diagnosticar, alertar sobre indicadores que no se estarían dando de forma
típica, ¿sí?, en estas adquisiciones. Entonces pensamos en el rol del docente de una forma activa, para también poder habilitar la posibilidad de que esta detección sea temprana. Cuando muchas veces los nenes llegan a la consulta, y esto es cotidiano en nuestras prácticas, quien trabajamos en el área de salud, muchas veces llegan a edades que, si bien uno puede intervenir, las posibilidades ya van variando, ¿sí? Y muchas veces llegan a la consulta cuando la patología es muy significativa. Me refiero con muy significativa a niños con tal vez muchos desafíos, principalmente en el área de comunicación y lenguaje, área de conducta. Suelen ser como las alertas inmediatas que llegan para derivación, pero esto después tal vez de transcurrir mucho tiempo, tal vez a los 5, 6 e inclusive más, ¿sí? Me han llegado inclusive pacientes de 10, 11 años a la consulta, pacientes con un claro, ¿sí?, desafío en su desarrollo, pero resulta que son derivados porque la sintomatología es muy significativa. Y la idea es que el docente pueda contar con las herramientas para detectar aquellos casos, ¿sí?, que no solamente tengan un impacto disruptivo absoluto para que puedan ser derivados, sino que niños que cuentan con desafíos en ciertas áreas también puedan ser identificados, y que todos puedan ser derivados de forma precoz, ¿sí?, para un diagnóstico certero y una inmediata intervención que sabemos que es lo más efectivo. Entonces el docente acá, la idea es que pueda contar con el conocimiento no solamente de aquellos cuadros severos, sino también con aquellos indicadores elementales respecto a pautas en las diferentes áreas que ahora vamos a ir viendo, para que pueda hacer la correspondiente derivación para el diagnóstico. Y creo que es necesario aclarar esto de que el docente no es el que va a diagnosticar, el docente es el que va a alertar y derivar. Y nos tenemos que quedar con esta idea porque a veces esto suele generar un poco de inquietud en el área de educación cuando hablamos de diagnóstico, ¿no? La idea no es que el docente diagnostique, pero sí poder entender e identificar los signos y síntomas de alerta iniciales para su correspondiente. ¿Y por qué el docente? Sabemos que el docente tiene un rol súper importante en el desarrollo de los niños, pasa mucho tiempo con los niños, a lo largo de toda la jornada, tiene más posibilidades de entender el desarrollo de las habilidades porque lo va a observar en diferentes contextos, sea el contexto social, interactuando con pares, sea en el contexto pedagógico, adquiriendo aprendizajes. Entonces esta mirada global del desarrollo va a poder ser mucho más efectiva al momento de identificar esos alertas y derivar. Algo que tal vez en el contexto familiar no se suele dar, porque tal vez los padres no lo ven interactuando con otros niños, no lo ven resolviendo actividades pedagógicas, entonces son menos las posibilidades de observación que tienen los padres para identificar estas alertas. Y acá el docente cuenta con todas estas posibilidades de observar al niño en todo su desempeño. Es por eso la importancia de pensar el rol del docente en la detección. Bien, avancemos un poquito más. Bueno, esto es un poco lo que les venía diciendo, ¿no? Que hoy día no solamente los padres se consideran como los principales actores respecto a aquellos que identifican los signos de alerta, sino que los docentes, ¿sí?, toman este rol también importante en el desarrollo. Bien, esto avanzamos, que fue lo que fui diciendo. Bueno, ¿cómo poder identificar, ¿sí?, estos signos de alerta? Ustedes tal vez van a decir, bueno, esto implica formación, obviamente, que es un poco el objetivo que buscamos, brindar estrategias, brindar conocimiento acerca de cuáles son estas vías de desarrollo, de adquisición, cuál es lo esperable, cuál es lo que tal vez está resultando desafiante. Pero si se quiere de una forma organizada, hay muchas escalas, ¿sí?, que nosotros llamamos de screening o escalas de despistaje, que nos pueden orientar un poco acerca de qué es lo esperable respecto a las diferentes etapas del desarrollo.
Estas escalas, acá les nombramos dos, que son como bastante frecuentes, ¿sí? Que son la SQ3 y MCHAS, son escalas donde siguen bueno, la SQ3 hay diferentes ítems, ¿sí? Respecto a áreas de motricidad, comunicación, socialización, resolución de problemas, donde uno puede observar cuál sería la conducta esperada y poder identificar si el niño lo logra o no. Esto nos da ya como cierta noción acerca del desempeño global y en el caso de que haya, la escala lo indica, ¿no? Cierta cantidad de conductas que nos están dando, esto ya nos da la pauta de la derivación. Es necesario tener en cuenta que estas escalas, vuelvo a repetir, no son escalas diagnósticas, son escalas de screening, es decir, escalan que nos alerta respecto a aquella sintomatología o aquellos signos del desarrollo que no se están dando. Esto ya nos va a permitir hablar con la familia, hablar con el equipo de orientación, en el caso que el colegio, el jardín cuente con equipo de orientación, para proceder a la correspondiente derivación y dar intervención de salud para que se pueda avanzar, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Bien, acá, bueno, un poco lo que le mostraba acerca de la escala, ¿no? Que considera las diferentes áreas, comunicación, motricidad, socialización, resolución de problemas, es decir, apunta a las áreas más importantes dentro del desarrollo como para tener una comprensión global de cómo se está dando esa vía de adquisición en el niño. Bien, bueno, ahora... Sí. Sí. Bueno, Creo que ahora me tenés que pasar vos, ¿no? Decime, ¿te los voy pasando? Sí. Me parece que yo no puedo. Dale, No dale, voy a yo lo poder. dejo compartido Dale, y te voy pasando. Bueno, dale, ahora bueno. Gise les va a contar un poquito acerca de estas vías de desarrollo. Me muteo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Primero, estoy con muy poquita voz, así que les pido disculpas, voy a intentar que sea lo más claro posible. Bueno, como decía Angie, para poder detectar qué es lo que se va de lo que esperamos en el desarrollo típico, tenemos que entender un poco cómo es el desarrollo típico, ¿no? Si no, no podemos detectar lo que se escapa de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del desarrollo psicomotor? Se le dice neurodesarrollo, ¿no? Sabemos esto que hablamos, que ahora todo el prefijo neuro está muy de moda, pero esto ya se sabe hace mucho, ¿no? Hay libros del 60, hay un libro muy bueno de Arnold Hessel que habla de desarrollo psicomotor. El prefijo neuro lo único que nos dice es que todo esto viene acompañado, por supuesto, del sustrato neural, ¿no? Si no tuviéramos un sistema nervioso que funciona y que realmente permita los cambios y la maduración, no se va a dar, ¿sí? Entonces, ¿qué es el desarrollo psicomotor? Pásame, Angie. A ver si ahí se ve. Sí. Es un proceso evolutivo, dinámico y continuo, ¿sí? En el que se van organizando todas las funciones que nosotros llamamos funciones cerebrales superiores, ¿no? Lo que tiene que ver con grandes áreas al principio, porque no están tan divididas. Vamos a ver que estas escalas que también les comentaba Ángeles, en los inicios, ¿sí? No están tan divididas como posteriormente, si uno toma un test de inteligencia que tiene distintos tipos de atención, distintos tipos de funciones ejecutivas. No, acá vemos grandes áreas, que ahora les voy a indicar cuáles son, y que dependen de factores tanto genéticos como ambientales, ¿no? Esto se sabe y se sabe desde hace mucho. Si yo no tengo la estimulación del entorno, no voy a poder desarrollar determinadas habilidades, pero a su vez, si yo tengo alguna alteración biológica que me impida el desarrollo de la motricidad, de la sociabilización, del lenguaje, esto tampoco se va a dar, ¿no? Confluyen de manera conjunta. Por eso insistimos tanto con lo que es la estimulación, ¿no? Y la estimulación en los primeros años de vida. ¿Qué es lo que miran estas escalas y qué es lo que nosotros miramos? Estas cuatro grandes áreas del desarrollo. Por un lado, cómo está la motricidad, porque en los primeros años de vida sabemos que se producen los grandes avances en la motricidad gruesa y en la motricidad fina, ¿no? Desde poder sostener la cabeza, sostener el tronco, hasta llegar luego de las últimas adquisiciones a la aprehensión del lápiz, que es lo que nos va a permitir escribir, ¿no? Y el grafismo. Ya pasada determinada edad, nuestras habilidades motrices
no siguen, ¿no? Salvo que uno se dedique a un deporte en particular, el gran desarrollo son en los primeros 5 o 6 años de vida. La parte cognitiva, que esa siempre va a seguir, ¿sí? Evolucionando y adquiriendo nuevos matices, pero tiene un importante y desarrollo fundamental en los primeros años. La parte socioafectiva, sabemos, y ahora lo vamos a hablar más adelante, que hay trastornos donde el déficit primario está en la interacción, ¿no? Social, la falta de interés por interactuar con otros o el desafío en el momento de la interacción social, que normalmente no tendría por qué serlo, ¿no? Y por supuesto la otra gran área que miramos es cómo es la comunicación y el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje se desarrolla en los primeros años de vida. Podemos pasarlo, Angie. Bueno, se fue hablando de periodos críticos, luego se cambió por el periodo, el término periodo sensible, pero básicamente nos estamos refiriendo a los primeros años de vida, que es un tiempo en el cual el cerebro, ¿sí? Es especialmente susceptible a recibir, ¿sí? Toda la estimulación, esto que nosotros se suele hablar burdamente, ¿no? Como esto de que el cerebro es una esponja, y que realmente es así, ¿no? Porque tiene una gran capacidad y el nivel de conexiones que se pueden hacer en ese momento son tan grandes que el niño puede adquirir básicamente todo, ¿no? Sin proponérselo. Incluso puede adquirir más de una lengua, ¿no? Esto que pasa en familias bilingües o multilingües, sin ningún desafío complejo como nos implica después a nosotros si queremos aprender un segundo idioma o un tercer idioma, que hay que sentarse y estudiarlo, ¿sí? En los primeros años de vida, ese periodo esa ventana está abierta y el niño, si recibe la estimulación suficiente, puede aprender la cantidad de idiomas que quiera, ¿sí? Entonces, esto es lo que queremos rescatar, que el periodo sensible son los primeros años y que si nos perdemos la oportunidad de intervenir en ese momento, también estamos restando posibilidades a ese niño. Bueno, esto es un poco lo que les decía, ¿no? Las redes de conexión cerebral se están formando. Todas estas grandes cantidades de sinapsis que tienen que ver, cada aprendizaje es una conexión y una sinapsis, es enorme en estos primeros momentos. Y el cerebro es tan plástico, es tan permeable a la experiencia externa que lo puede adquirir con mucha mayor facilidad. ¿Esto significa que después no podemos aprender? No, digamos, todo el tiempo estamos aprendiendo, pero todos sabemos como adultos lo difícil que es modificar hábitos, ¿no? Arraigados. Una vez que el cerebro aprendió un camino, siempre va a buscar ese camino más rápido para hacer una cosa, ¿no? Después, cambiar esto exige un esfuerzo consciente y mucho mayor que el que tiene que hacer en los primeros años de vida, ¿sí? Para decirlo como muy rápido. Habría que ir a esa, ¿sí? Esto de qué es el desarrollo típico y qué es un retraso y qué es un trastorno, ¿sí? Si nosotros cuando estudiamos y cuando vemos cuando tratamos de analizar qué le pasa a un niño, lo comparamos con el desarrollo típico, ¿no? Porque esto está estudiado, qué es esperable que el niño haga al año, qué es esperable que el niño haga a los 2, qué es esperable que el niño haga a los 3. Nos encontramos muchas veces con lo que nosotros llamamos retrasos, retrasos en el inicio del habla, retraso en el inicio de la marcha, retraso en la adquisición de la lectura, ¿sí? Donde es esa línea que ven ahí amarilla, naranja, donde la diferencia es que el niño empieza más tarde que sus pares, ¿sí? Empieza a hablar más tarde, pero luego se equipara a nivel de hitos evolutivos, a nivel de lo que es esperable, se termina equiparando con sus pares. En cambio, un trastorno no solo empieza más tarde, sino que nunca está al nivel de sus pares, porque la adquisición y el desarrollo de esa habilidad, llámese lenguaje, llámese motricidad, llámese sociabilización, no sigue un desarrollo típico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros cuando recibimos consultas en los primeros años de vida, muchas veces no sabemos ante qué estamos, ¿sí? Salvo que sea una alteración muy marcada, ¿no? Algo muy deficitario, donde uno, por ejemplo, llamemos un síndrome que cursa con una alteración motora muy grande, ¿no? Hay casos donde no sabemos si estamos ante un retraso o ante un trastorno. A nosotros no nos importa, porque en ambos casos tenemos que hacer la misma estimulación, ¿sí? Si es un trastorno, bueno, qué suerte que empecé a intervenir antes. Si era un retraso, igual esa estimulación no le va a venir mal porque le va a permitir llegar más rápido a equipararse con sus pares, ¿sí? Pero el error que podemos cometer y que muchas veces nos pasa, nosotros los fonoaudiólogos nos enojamos mucho con los pediatras porque está mucho este mito de ya va a hablar, es chiquito, está celoso porque nació la hermana, tiene el frenillo corto, se mudaron, ¿no? Un montón de excusas
que lo único que hacen es que perdamos ese tiempo vital. Y lo que terminamos viendo, sí, hicimos un estudio en el hospital y lo que terminamos viendo fue que en realidad los niños eran diagnosticados cuando empezaban preescolar, ¿sí? O primaria, porque sabemos que lamentablemente lo que es la escolaridad inicial no es obligatoria tampoco. Entonces, ¿por qué terminaban llegando al hospital en ese momento? Porque lo veía el docente, ¿sí? Entonces, un padre, quizás sin el conocimiento, no tiene por qué tenerlo, que va a un pediatra que le dice que no se preocupe, ¿sí? Y entonces nos encontramos con que recién cuando llega al colegio se lo puede detectar. Lamentablemente ya bastante tarde, ¿sí? Un problema de lenguaje a los 6 años ya trae aparejado otras complicaciones. Sí, Angie. Podemos pasar. Acá hay algo importante y es algo que también que queremos desmistificar, ¿no? Esto de que también se escucha y está como mucho esta ideología de cada niño tiene su tiempo, cada niño es diferente. Bien, nosotros no dejamos de reconocer que esto es así, ¿no? Cada uno tiene su personalidad, su historia, su genética, sus coordenadas particulares de vida. Ahora, se sabe, y esto se sabe de hace mucho, no es que se sabe ahora que están en auge las neurociencias, se sabe que hay algo que es el desarrollo típico, y que el desarrollo típico me refiero a que sigue ciertos hitos con un cierto progreso, que de sostener la cabeza sostiene el tronco, o sea, ningún niño, o sería muy, muy raro que un niño sostenga el tronco o se pare antes de sostener la cabeza, ¿sí? También sería muy raro que un niño hable con frases de 5 palabras y después empiece a tener frases de una palabra. Entonces, el desarrollo típico está estudiado hace décadas y décadas y se sabe que es el que sigue el 95% de la población, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado cuando empezamos a escuchar estas cosas de no, cada uno tiene su tiempo, control de esfínteres a los 5 años, bueno, no importa que el niño, no, lo dejamos hacer y ser, no, digamos. Hay algo que está pasando, ya sea biológico o ambiental, ¿no? Porque se sabe, ¿no? De familias que no colaboran, por ejemplo, con la retirada del pañal y les es más cómodo el pañal o hay que ver ahí qué pasa. Pero que un niño a los 4 años, 5, siga con el pañal, no es lo esperable, ¿sí? Algo está pasando. Por más que suene mucho más romántico decir que cada niño tiene su tiempo, ¿no? Esto no es así y es contrario a los datos reales, ¿sí? Pasamos, Angie. Esta es la curva de distribución normal, ¿sí? Es la que siguen la mayoría de las características psicológicas. Lamentablemente, nos guste o no, en muchas cosas seguimos todos esta curva de distribución normal, ¿sí? Esto está estudiado, esto es la campana de Gauss, la famosa campana de Gauss de ¿sí? Principios del siglo XX o fines del XIX, con lo cual es muy vieja, y lo que se sabe es que la mayoría de las personas nos encontramos en la famosa media, ¿sí? La famosa media que ocupa más o menos un 90-95%. Después tenemos los extremos, que son los que se salen de la media, ¿sí? Cuando uno evalúa a un chico y evalúa el lenguaje, o evalúa la inteligencia, o evalúa la motricidad, uno espera que se encuentre dentro de la media para su edad. Después, por supuesto, tenemos los niños con dificultad, que fíjense que están en menos de 2 desvíos, o sea, son un 3% de la población, pero existen. Y también tenemos los niños que tienen la superdotación, ¿no? Sea superdotación intelectual, que motrizmente sean hábiles, pero bueno, no todos somos Messi, ¿no? No todos podemos tener un CI súper alto. La mayoría de nosotros, esto es lo mismo que pasa con variables físicas como la altura o como el peso. La mayoría de las personas, de los seres humanos, nos movemos dentro de determinadas variables, ¿sí? Si tenemos una persona que mide 2,10 m, la realidad es que se sale de lo esperable, ¿sí? Porque no está dentro de la media de la población. Y si tengo una persona que mide 1,30 m, también se sale de lo esperable, y esto es lo que ve, por ejemplo, el pediatra cuando ve los percentilos de desarrollo, ¿sí? Cómo va el niño, ¿no? Y la madre está ahí esperando que siga el percentilo de desarrollo normal, que aumente de peso de manera normal, que crezca en altura de manera normal, ¿sí? Esto es igual con variables más cognitivas o abstractas, como el lenguaje, como la inteligencia, ¿sí? Y demás. Entonces, esta frase, ¿no? De que todos somos diferentes, pero todos somos iguales, en el fondo, ¿no? Todos somos diferentes, por supuesto, somos seres humanos únicos, desde la biología hasta el ambiente, y por eso ni siquiera los gemelos van a ser iguales, ¿sí? Porque podrán tener la misma carga genética, pero han tenido una historia diferente, inclusive habiendo crecido en el mismo hogar,
luego van a tener distintos amigos, distintas experiencias, ¿sí? Pero en ciertas cosas, como en el desarrollo y en cómo adquirimos determinadas cosas, la realidad es que somos bastante homogéneos y bastante iguales. Todos seguimos una secuencia y un ritmo esperable. Y si nos alejamos de esto, algo está pasando, ¿sí? O hay un retraso, o hay un trastorno, o hay factores ambientales que no están contribuyendo al desarrollo de ese niño, pero algo está pasando, ¿sí? Un poco para desmistificar esto de que da todo lo mismo, ¿no? Parece que estamos en un momento donde da todo lo mismo. Esto que decía, ¿no? Las primeras palabras, por ejemplo, nosotros sabemos que están entre los 12 y los 15 meses, ¿no? Nadie dice, el niño va a empezar, está bien, se dice en promedio al año, pero es un promedio, ¿no? Algunos empiezan a los 11 meses con la primera palabra, a los 10, otros a los 15. Ahora, si yo tengo un niño que recién al año y medio ha dicho la primera palabra, mínimamente me hace sospechar de un retraso en el inicio del habla, ¿sí? No estoy diciendo que necesariamente tenga un trastorno, de hecho no lo puedo saber, pero ya sé que empezó más tarde que los demás, ¿sí? Entonces, es fundamental, todas las personas que nos dedicamos, docentes, educadores o profesionales de la salud, que nos dedicamos al desarrollo, es fundamental que conozcamos ese desarrollo típico para poder detectar cualquier alteración, para que no se me pase. Siempre va a ser preferible estimular e intervenir que no hacer nada y perder ese periodo sensible tan rico. Esperen que tomo agua porque ya... Esto de la detección y este otro fantasma que circula de estás etiquetando al niño, estás estigmatizando al niño, le estás, ¿no? Estas palabras que nosotros también estamos familiarizados, y es un debate entre salud y educación que inclusive se da en países muy desarrollados como Inglaterra, ¿no? Como el Reino Unido. Esto de la educación aboga por algo quizás más laxo, en salud son como más rigurosos con esto. Lo que les decía Ángeles antes, nunca vamos a pretender que el docente haga un diagnóstico. Primero porque no está capacitado para eso, porque no estudió para eso. ¿Sí? Es como que a mí me pongan a dar clases a primaria, no estudié para eso. Y después que en realidad lo que nosotros estamos hablando es de la detección, o el screening, es el término que muchas veces se usa, que no es diagnosticar, son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, detectar, generalmente se usan pruebas muy, muy sencillas, muy rápidas, que lo que me permiten a mí es ver si hay o no hay algún riesgo en esa población, ¿sí? No me está diciendo que hay un trastorno, sino que hay riesgo de algo, ¿sí? Hay riesgo de porque este niño se está saliendo de los parámetros. Después tendremos que ver por qué, y eso lo tendrá que ver el especialista, ¿no? Pero lo que me permite es detectar que hay algo que no está siguiendo los pasos que yo esperaba. Fíjense que son pruebas baratas, fáciles e inocuas. Inocuas esto también porque se aplica para lo que es la enfermedad, ¿sí? Cuando fue el COVID, también teníamos pruebas de detección que no eran diagnósticas, ¿sí? Que sino que me decían que había posibilidad de tener COVID. Después tenía que hacerme el test, que ahora no recuerdo el nombre específico, para ver si realmente tenía COVID. Pero si había sospecha con un test barato, rápido, e inocuo, era mejor que esa persona se aislara a que siguiera circulando. Y esto así funciona en la salud, ¿no? Siempre preferimos detectar, prevenir, antes que tener que atender cuando ya hay un trastorno. Entonces, nunca estoy diagnosticando. De hecho, nosotros, los terapeutas, también usamos a veces pruebas de screening que nos orientan sobre si hay alguna alteración. Yo no puedo tomar una prueba de screening de autismo como el QChat, que después se las vamos a compartir, que es muy fácil de tomar, que nos permite detectar cosas muy sensibles que pasan en un niño con autismo, y decir que el niño tiene autismo porque le tomé el QChat, ¿sí? Si yo hiciera eso como profesional, estaría incurriendo en mala praxis, porque no es una prueba diagnóstica, es una prueba que me está detectando que hay algo que está mal, ¿sí? Hay algo que no es lo esperable. ¿Qué tengo que hacer? Derivar a ese niño al especialista, ¿sí? Lo pasamos. ¿Qué beneficios trae esto? Bueno, un montón, ¿sí? Le permiten tomar a los padres medidas y comenzar a ayudarlos, ¿sí? Sabemos, y esto es real, así como les pasa a ustedes, nos pasa también a los que estamos en salud, que muchas veces es la familia la que no quiere ver que existe una dificultad. Y ese es otro tema, ¿no? Que existe mucha negación. Por eso, lo que les decía Ángeles, muchas veces los padres son los primeros en detectar porque son los que están mucho con el niño, pero también tenemos el caso contrario de padres muy negadores, ¿sí? Y pasan todos los ámbitos, padres con muy bajos recursos y padres médicos, intelectuales, ¿no? Donde le cuesta mucho aceptar que su hijo tiene una complicación.
ahí hay otro caminito, ¿no? Que hay que hacer. Pero en la mayoría de los casos, en lo que uno espera, nos permite tomar medidas. Le permite tomar medidas a esa familia y a ese colegio para ayudar a ese niño. Nos permite prevenir complicaciones, ¿sí? Cuanto antes intervenga mejor. En el caso que yo les decía, un niño que recién es diagnosticado con un problema del lenguaje a los 6 años, fíjense que está en un proceso de adquisición de la lectoescritura. Entonces, no siempre, pero muchas veces esa dificultad en el habla puede repercutir en la adquisición del lenguaje escrito, ¿sí? Entonces, si yo hubiera intervenido antes, habría tenido otras opciones, ¿sí? También disminuye la tasa de deserción escolar, ¿sí? Eso se ha estudiado. Nos permite aprovechar sus fortalezas. Nosotros cuando hacemos un diagnóstico, y esta famosa frase de las fortalezas y debilidades, realmente es así, ¿sí? Nosotros nos fijamos, bueno, este niño, por ejemplo, los niños con trastorno del lenguaje o los niños con autismo, tienen como mucha fortaleza en el área visual por sobre la auditiva. Entonces, los terapeutas, y nosotros vamos a tener la charla sobre esto, hablamos con los docentes para que usen mucho apoyo o soporte visual para dar indicaciones, porque se sabe que son más hábiles en lo visual que en lo auditivo, ¿sí? Entonces eso nos permite hacer. También mejora la calidad del niño y su familia. Así como sabemos que hay familias muy negadoras, a todos nos ha pasado estar en un proceso afectados por alguna patología, alguna enfermedad, y el alivio que nos da saber que alguien nos diga, lo que te pasa es esto, ¿no? Este es tu diagnóstico y este es el tratamiento que hay, ¿no? Y no seguir boyando, ¿no? Esto también lo hemos visto en consulta, padres que vienen de distintos especialistas, que ninguno le dice bien qué es, ¿no? Y cuando se le dice, mira, es esto, por supuesto que está la angustia por recibir un diagnóstico, pero también si hay un tratamiento, y lo hay, en el caso de los niños, que podemos hacer cosas, eso da alivio. Y bueno, por supuesto que disminuye el desempleo, porque cuanto antes intervenimos mejor. Si esto está estudiado, ¿no? No podemos pasar. Fíjense que esto es un estudio del 2017, ¿sí? No está hecho en Argentina, pero para el caso es lo mismo. Se observó, se hizo un estudio comparativo entre niños que habían recibido un diagnóstico, habían recibido intervención y niños que no, ¿sí? Y en realidad esos niños que habían recibido una intervención temprana, oportuna, tuvieron menos probabilidad de ser derivados a escuela especial, ¿sí? Menor probabilidad de repitencia, otro tema, ¿no? Que sabemos que en nuestro país es complicado, pero digamos, idealmente, si deberían haber repetido porque no adquirieron los conocimientos, con la intervención temprana no lo hicieron, y mayor probabilidad de graduarse de la escuela secundaria que sus pares, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de muchos estudios que hay de por qué hay que intervenir tempranamente. Acá no sé si les parece que hagamos un pequeño receso de 10 minutitos para que descansen un poquito y que no se duerman, que la atención también a nosotros adultos nos cuesta sostener. Si les parece, volvemos y 10 y seguimos, así se levantan, hacen algo, mueven el cuerpo, que el cerebro se reactiva y volvemos. ¿Hacemos así? Dale. Volvemos y 10 entonces. Bueno, vamos retomando el curso del encuentro. Levanten la mano los que están ahí listos para que podamos empezar. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos trastornos del neurodesarrollo? Los fundamentales, ¿no? Los principales. En realidad, cuando buscamos una definición, ¿sí? Hablamos de afecciones multifacéticas, ¿sí? Esto quiere decir que son en varias áreas, pero en estas grandes áreas del desarrollo que estuvimos hablando, la comunicación, la conducta, ¿sí? O el comportamiento, la parte motor, ¿sí? La parte cognitiva y la parte socioafectiva, ¿sí? Esas grandes áreas en las que evaluamos en el desarrollo, y se deben justamente porque hay una alteración biológica, ¿sí? O sea, no es una cuestión que tiene que ver con lo ambiental meramente. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos ante un niño que no recibe la estimulación del lenguaje adecuada, pero probablemente su cerebro está todo bien, ¿sí? Ahí habría que pensarlo, ¿no? Si es un trastorno del neurodesarrollo. Seguramente, si esto sigue en el tiempo, va a terminar repercutiendo en estas conexiones cerebrales, ¿sí? ¿Cuál es la prevalencia que encontramos? Fíjense que, sí, Fabiana, luego al final vamos a hacer, anótala, así al final hacemos todas las preguntas que quieran. Fíjense que tenemos
un promedio, ¿sí? Esto se ha sacado de bibliografía extranjera, que nos dice que afecta al 15-20% de la población infantil. De todas maneras, creo que hay que pasar la siguiente, Angie. Lo que se sabe es que esto se ha sacado de la Sociedad Argentina de Pediatría, como sabemos, ¿no? En países como el nuestro, ¿no? En países con los problemas estructurales que tenemos, ¿no? Con un 50% de pobreza, entre otras cuestiones complicadas, la incidencia y la prevalencia de estos trastornos es mucho mayor, ¿sí? O sea, estas son estadísticas generales, con lo cual, si pensamos que en un país con mayores niveles económicos o con mayor posibilidad de acceso a ciertos servicios, ¿no? O con una escolaridad tempranamente desde el 15 al 20, cabe pensar que en países como el nuestro seguramente estas cifras sean un poco mayores. Bueno, ¿cuáles son los principales trastornos del neurodesarrollo? Eh, hay, seguramente según la bibliografía que uno siga, hay distintas maneras de clasificar, esto es como todo en lo que es salud y ciencia. En general lo que más se usa es el manual diagnóstico y estadístico de la Sociedad de Psiquiatría Americana, ¿no? Lo que es la estadounidense, que es el DSM-5, ¿no? Y este manual los divide en estos 6 grandes grupos: los trastornos de la comunicación y del lenguaje, que son una gran área, ¿no? Con varios subtipos, ¿no? Los trastornos de aprendizaje, y cuando hablamos de aprendizaje hablamos de las habilidades académicas que tenemos que aprender, la lectura, la escritura y el cálculo, con la dislexia, la disgrafía y la discalculia. El trastorno del espectro del autismo, que sabemos que se ha incrementado su prevalencia a nivel mundial, ¿sí? Cada vez hay más casos de niños con trastorno del espectro del autismo por muchos factores que se están aún investigando. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad, la discapacidad intelectual, que era lo que anteriormente se llamaba retraso mental y se cambió por ese término, pero es una afectación en lo cognitivo, y los trastornos motores, también un grupo grande de alteraciones en la parte motriz. Es una manera de clasificarlos, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alerta, no? ¿Qué es lo que tendrían ustedes como docentes que ver, que les tendría que llamar la atención para decir, bueno, puede estar pasando alguna de estas cosas? De nuevo, hasta que no vaya el especialista y lo evalúe, no lo vamos a saber, pero hay signos de alerta, ¿sí? Que sabemos cuáles son. Para lo que es el trastorno de la comunicación y el lenguaje, el no tener intención comunicativa a cualquier edad es algo que nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Para cuando ustedes reciban a un niño, los dos, llámese, o inclusive aunque sea maternal, los niños tienen intención de comunicarse desde que nacen, ¿sí? Primero va a ser mediante el llanto, con las expresiones faciales, hasta que puedan señalar y lo que puedan hablar. El no tener intención de comunicarse es algo que nos tiene que llamar mucho la atención, ¿sí? Que siga utilizando solamente gestos más allá de los 18 meses, ¿no? Ya dijimos que las primeras palabras son esperables entre los 2 y los 15 meses, con lo cual que yo siga viendo un niño que tiene 1 año y medio y solamente se comunica gestualmente, mínimamente puede haber un retraso en el inicio del habla. Que a los 2 años no tenga ningún tipo de comunicación verbal, ¿sí? Una manera fácil de detectar, ¿no? A los 3 años damos órdenes muy concretas, órdenes referidas al propio cuerpo, sin apoyo gestual, ¿no? No es lo mismo cuando uno le dice, anda a buscar la campera que está colgada y le señala, ¿no? Si uno da la orden sola, ese niño tendría que poder hacerlo, ¿no? O tócate la nariz, o bueno, sí, no es lo mismo que decir tócate la nariz, pero si yo solo doy la orden, tócate la nariz y no lo hace, hay algo que seguramente puede estar afectado en la comprensión. Que sigamos hablando con palabras sueltas más allá de los 2 años. Ustedes piensan que más o menos entre los 2 y los 2 años y medio se da una gran explosión del lenguaje, ¿no? El niño empieza a hablar un montón y se incrementa muchísimo. Cuando veamos las estrategias de lenguaje vamos a ver un poquito de estos hitos con un poquito más de detalle, pero se incrementa, hay una curva exponencial, se llama de explosión léxica, ¿no? Donde el chico empieza de repente, parece, a decir todo lo que aprendió, que estuvo escuchando durante esos primeros 2 años de vida. Y algo que es muy llamativo y que no forma parte del aprendizaje normal más allá de cierto tiempo es las llamadas ecolalias o perseveraciones, ¿no? Cuando el niño, yo le digo, hola, fulanito, ¿cómo estás? Y me repite, hola, fulanito, ¿cómo estás? ¿Querés ir al baño? ¿Querés ir al baño? ¿Sí? Está esto que se llama ecolalia, que es repetir inmediatamente, o el chico que se queda repitiendo la propaganda, ¿no? Que vio la publicidad y no tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando. Esas son ecolalias y nos tienen que llamar la atención de que hay una alteración.
Un trastorno particular es la disfluencia, lo que se conoce más comúnmente con tartamudez, y esto es muy importante, ¿sí? Porque se ha visto que si se interviene entre los 2 y los 5 años que aparecen los primeros síntomas de tartamudez, hay una gran posibilidad de que esto revierta, ¿sí? Se ha estudiado que si se hace una intervención más allá de los 5 años, sobre todo cuando es una disfluencia severa, las posibilidades de que remita son muy bajas. ¿A qué llamamos disfluencia? Básicamente tiene que haber repeticiones, y las repeticiones pueden ser de sílabas, ¿sí? El niño que dice ta, 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 ¿sí? Para decir dame el ta, 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 tarro, ¿sí? A veces prolongan sonidos, dame, ¿sí? No hace falta que sea una sílaba, a veces repiten la palabra, dame, 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 dame el tarro, ¿sí? Bloqueos, ¿sí? Que el niño parece que quiere decir algo y esa palabra no termina de salir, y sobre todo el hecho de que se dé contención. Nosotros hacemos una clara distinción cuando hay tensión y cuando no, ¿no? Cuando uno ya ve un compromiso del cuerpo, ahí ya sabemos que el desafío va a ser mayor, ¿no? Hay niños que, tenía hace poco un pacientito de 4 años que tenía todo el labio paspado, ¿sí? De tanto succionarlo por la tensión y los nervios que le daba cada vez que tenía que hablar, ¿no? Entonces ahí ya uno ve un compromiso corporal que nos tiene que llamar la atención. Eh, bueno, y el trastorno del espectro del autismo, ¿sí? Vamos a brindarles, que ahí vi una pregunta, vamos a brindarle una escala de detección que es muy buena, ¿sí? Y que tiene los principales síntomas que nos llaman la atención de autismo. El tema del contacto visual, ojo con esto, ¿no? Porque siempre lo digo, no es del todo o nada, ¿sí? No es que el chico no mira o mira, ¿sí? Esto muchas veces cuando uno lo explica en la facultad pasa eso. Bueno, no, si mira ya no tiene autismo, y si no mira tiene autismo. A veces mira el 50% de las veces, y el tema es ver cómo mira, ¿sí? ¿Cuál es la intención al mirar? Si está coordinada con la intención, con lo que dice y demás. Un uso inusual de objetos, se ha hablado y estarán familiarizadas con el hecho de que el niño frente a un cochecito no lo ve como un todo, sino que se queda con la parte. Por ejemplo, la rueda, les encantan las cosas que giran, la rueda del cochecito, el aspa del ventilador, ¿sí? Es un uso inusual. Uno no espera que un niño de desarrollo típico lo único que haga sea girar las rueditas del auto, perdón. Tenía un niño, por ejemplo, de unos 2 años, que cualquier elemento que uno le daba de cocinita, ¿no? Cualquier cosa, lo empleaba como si fuera una lapicera, ¿sí? Entonces uno le daba una zanahoria porque estábamos intentando jugar a dar de comer, y todo era para garabatear. Y le das una camioneta larga y era como para garabatear, ¿sí? Eso es un uso muy inusual del objeto, no es el uso convencional. El tema del juego simbólico, esto es una falla que se ve mucho, la dificultad de imaginar, esto de hago como que me como una manzana, hago que bebo, hago que el bebé está llorando, ¿sí? Como decíamos, la intención comunicativa. El uso del otro como objeto, una cosa muy característica es el uso instrumental del otro, ¿no? Que uno le pregunta a los papás, ¿y cómo te dice lo que quiere? No, me agarra de la mano y me lleva, ¿sí? Ese es el uso instrumental, ver el cuerpo del otro, y ni siquiera me mira, ¿no? Soy como la mano andando para buscar las cosas. El tema de la atención y la acción conjunta, que básicamente, para decirlo fácil, es compartir una actividad, ¿no? Estamos mirando este vaso y le estoy poniendo algo adentro, y el bebé mira el vaso, me mira a mí, mira el vaso, me mira a mí, ¿no? Está compartiendo de alguna manera, hasta con la mirada, cuando no puede hablar, está compartiendo lo mismo, ¿no? En los chicos con autismo está este compartir, aunque con la mirada, con los gestos, con la palabra no se ve. El tema de la caminata en puntas de pie, por supuesto, no todos los chicos que caminan en puntas de pie tienen autismo, ¿sí? Esto, como verán, es una sumatoria de cosas, no es un solo síntoma aislado, ¿sí? Pero son cosas que llaman la atención. Las estereotipias son estos movimientos, pueden ser de varias cosas. Si son motoras, son movimientos repetitivos, la típica es el aleteo, ¿sí? O el balancearse. Hay estereotipias visuales, es muy común que el nene agarra un objeto y se lo ponga, y les encanta muchas veces ver el objeto en el borde de la mesa, ¿no? Y ver cómo pasa y cómo pasa. Visualmente suelen tener varias cuestiones, ¿no? Y es muy, muy notorio el hecho de que no responden cuando, de nuevo, no es categórico, pero no es sistemática la respuesta al ser llamado por el nombre, ¿sí? El nombre es la primera palabra que todos reconocemos, y esto de que no se den vuelta, no se giren, no miren, o cuando uno le dice mirá, tomá, es muy llamativo, ¿sí? Bien, como algunos. Y los trastornos de aprendizaje, acá tenemos un gran tema que nos da para otra charla, ¿sí?
puntualmente en lo que refiere a la dislexia, creo que tenemos que pasar, Angie. La dislexia es la alteración, ¿sí? en el trastorno en la adquisición de la lectura, ¿no? Y acá digo que tenemos para otra charla porque lo hemos comentado ya, ¿no? Que tenemos en nuestro país grandes problemas con la metodología de enseñanza de la lectoescritura, ¿no? Esto da para otra charla, pero básicamente a nosotros nos llegan muchos niños que uno podría pensar que tienen dislexia y en realidad lo que tuvieron fue un mal sistema de enseñanza de la lectoescritura, ¿no? Que tiene que ver con seguir aplicando el constructivismo de Emilia Ferreiro y de compañía cuando se sabe que esa corriente metodológica no es útil especialmente para niños en ambientes carenciados y con poca estimulación, ¿sí? Un niño que venga de un ambiente súper estimulado, donde hay libros en la casa, donde los padres le lean, va a aprender a hablar de cualquier forma. Es muy probable, inclusive, que lo aprenda solo, ¿sí? Yo tengo hijos de colegas que están la meme, el mamá, papá. Ahora, en un país con un 50% de pobreza, donde estamos hablando de una hipoestimulación, yo no puedo pretender que el niño solo aprenda a leer y escribir, ¿no? Y el repercutir con esta metodología hace que tengamos los índices de analfabetismo incluso funcional, porque tenemos alumnos en la universidad que no comprenden textos, ¿sí? Tiene que ver con esto. Dicho esto, porque no puedo dejar de decirlo, porque es algo que en lo personal me crispa bastante, algunos de los índices, si todo fuera normal, ¿no? Si yo empezara desde el jardín a usar las rimas, el contar las sílabas, el jugar con el lenguaje, ¿sí? ¿Qué tendría que detectar? En preescolar, un niño que le cuesta esto, le cuesta hacer rimas, le cuesta separar las palabras en sílabas, ¿sí? Le cuesta aprender el nombre y el sonido de las letras. También hay dificultades a veces para recordar secuencias automáticas, ¿no? Como los días de la semana, los meses. A veces alteraciones en la pronunciación, sí, porque muchos niños, no todos, muchos niños con trastorno del lenguaje también hay comorbilidad con dislexia, sí. Muchas veces lo que hacen es, fíjense que esto les digo en preescolar, esto está sacado de la Asociación Internacional de Dislexia, ¿sí? Hasta donde yo sé, no hay, es muy poco frecuente que en la Argentina los niños estén leyendo en preescolar, ¿no? Pero si fuera el caso, tendríamos que ver que hacen muchas adivinaciones, ¿sí? Adivinan la palabra antes de leerla, esto es muy frecuente, y hay confusión inclusive con los símbolos y muchas veces con las letras que en imprenta minúscula, como la P, la Q, la D, ¿sí? Que muchas veces dan lugar a confusión. Esto es raro detectarlo en preescolar, nuevamente, porque tenemos una metodología con la que no se empieza tempranamente con la lectura. Ya si estamos en los primeros 3 años, hay dificultades de ortografía, nuevamente, si esto lo vemos recién en quinto, obviamente que no nos sirve como dato. Dificultades de puntuación, dificultades en el aprendizaje de la cursiva, así que todo un aprendizaje motriz particular y muy especial, ¿sí? de mucha fineza, que se estaba debatiendo si sacarlo o no sacarlo, pero bueno, implica mucha rigurosidad a nivel motriz. Una lectura lenta, ¿sí? Una lectura donde hay mucha adivinación, donde el niño no termina de aprender estas reglas de decodificación, ¿no? Esto de que la M es con la A es ma, y a veces la lee como ta, a veces la lee como pa, a veces la lee como da. Y una dificultad ya que se traslada también, porque en general la dislexia y la disgrafía van muy de la mano en el momento de escribir, ¿no? Es muy frecuente que un niño con dificultades en la lectura tenga dificultades en el momento de escribir. No siempre, pero nuevamente la comorbilidad es alta. Y hay lo que pone ahí también, que es el disgusto y la evitación por leer y escribir, ¿no? Por supuesto que uno no le gusta leer. Bueno, ¿será que no le gusta leer o es que le cuesta tanto leer que claramente si es algo que me cuesta mucho no voy a tener muchas ganas de hacerlo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, cuando ya estamos en grados más avanzados, fíjense que ya tenemos repercusiones en lo que tiene que ver con la comprensión lectora, ¿no? Porque primero aprendemos los códigos de las letras y después aprendemos la comprensión, que es todo otro gran desafío, ¿no? Hacer inferencias, las metáforas y demás. Entonces, ¿qué se ve? Que hay dificultades en la comprensión, que quizás en lo literal va bien, pero en lo que no es literal y hay que hacer un trabajo de entender lo que se está leyendo va muy mal. Hay dificultades, nuevamente, esto si tienen la suerte de aprender un segundo o tercer idioma, también en adquirir, se ha visto que muchas veces pasa esto, ¿no? Que cuando hay dificultades en la lectoescritura, cuando hay que aprender otra segunda lengua, esto también afecta. Y la escritura es muy lenta, es desorganizada, dejan muchos espacios, ¿no? No pueden respetar esta secuencia, tienen dificultades de conciencia léxica, que es
cómo separar las palabras, ¿no? Escriben todo junto, no aprendieron que el límite entre una palabra y la otra, y demás. Bueno, con la disgrafía, fíjense que las primeras cuestiones también tienen que ver con el agarre del lápiz, ¿no? En la disgrafía tenemos, a diferencia de la lectura, un componente motor importante, ¿no? Entonces, el tema de tener la adecuada pinza, ¿sí? Es muy importante. En general, se ve que cuando son muy pequeñitos esto le cuesta, ¿no? O viene demorado, o no están cómodos al escribir, evita las tareas que tienen que ver no solo con escribir, sino muchas veces con el dibujar, ¿no? Que tienen que ver con la toma correcta del lápiz, sea simplemente para dibujar y no para escribir, no estamos hablando en preescolar. Dificultades por los contornos, ¿no? Como que este aprendizaje espacial, que también tiene habilidades espaciales en la escritura, también se ve desde cómo se pinta y cómo se dibuja y continúan pintando, ¿no? Por fuera del borde, sin respetar márgenes. Bueno, y fíjense ya en escolares, una escritura ilegible, ¿sí? Esto de no respetar el tipo de letra, ¿sí? El alógrafo ir cambiando, va cursiva, va imprenta, ¿sí? A veces la letra es grande, después la letra es chiquita, ¿no? Como que no hay una organización. Si tienen que hacer tareas, por ejemplo, de completar oraciones, hay muchas dificultades para evocar, para traer la palabra, ¿no? Si yo le pongo la manzana es de color y quizás esto de completar con rojo les cuesta un montón. Y ya cuando somos más grandes, por supuesto que en todo lo que va a repercutir es con la composición escrita, ¿no? Si yo tuve dificultades que no se atendieron en meramente lo más mecánico o lo motor, y esto repercute ya después organizar un texto, que es lo que vemos muchas veces en edades más avanzadas, ¿no? Escribir una carta como si tuviera que mandarla formalmente a tal lado, organizar las ideas, ¿no? Secuenciarlas, eso por supuesto que se va a ver afectado, ¿no? Va a afectar la gramática y no solamente la parte motora y fonológica. Y la discalculia, que es el último de los trastornos del aprendizaje, es menos frecuente que los otros dos, pero no por eso deja de estar, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que está este mito también de que las matemáticas son difíciles, ¿no? Que sí, es verdad, no es que sea algo fácil, pero muchas veces con esto, bueno, las matemáticas son difíciles, muchas personas se han dado cuenta de adolescentes o de adultos que tenían una dificultad específica con los números, ¿sí? Más allá de si le gusta o no le gusta. Fíjense que a los 4 años, esto está tomado de una psicopedagoga de Argentina, que es Sandra Torresi, que ha estudiado bastante el tema del cálculo, y pone unos índices muy interesantes a los 4 años. Esto de etiquetar cada elemento, ¿no? Ustedes saben que cuando el chico está contando, ¿no? Tienen que saber que si yo tengo 5 patitos y al primero le dije 1, al otro 2, al otro 3, no puedo volver a ponerle al que le dije 2, 3. Tengo que, ¿no? Corresponder un número con un elemento. Bueno, esto les cuesta. Entonces son niños que hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, vuelven a contar, ¿sí? Dificultades para separar hasta 5 objetos, ¿no? Si yo le digo, bueno, que separe, ¿no? Es como que este concepto de cantidad está con dificultades. A veces para comparar, ¿dónde hay más, no? Donde yo tengo 5 y acá hay 1. ¿Y dónde hay más? ¿Y dónde hay menos? 3 y 2, ¿no? Más parecido. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? Eh, lo de no cardinalizar también es algo muy interesante y muy importante. Los chicos más o menos a los 4 años, algunos un poquito más a los 5, pero 3, 4 años tienen que saber que el último número es el que me dice la cantidad, ¿no? Entonces yo voy contando y digo, 1, 2, 3, ¿cuántos hay? Y muchos niños empiezan, 1, 2, 3, ¿cuántos hay? Y de nuevo, 1, 2, 3. Nunca pueden decir 3, ¿sí? O sea, les cuesta entender que el último número es el que marca la cantidad. Eso se llama cardinalización, ¿sí? Y se tiene que dar en torno a los 4 años. También se han visto dificultades en lo que tiene que ver con la clasificación general, ¿sí? Por ejemplo, bueno, vamos a clasificar por forma, por tamaño, por color. Se ha visto que tienen dificultades, ¿sí? Entonces, miren cómo tempranamente, estando atenta a cómo cuenta, se adjudica una palabra a cada cosa, si no repite la misma palabra, ¿sí? Se hace esta correspondencia uno a uno, si cardinaliza, son hitos a los 4 años que me pueden decir, bueno, mínimamente hay algo que me llama la atención de que no estaría pasando. Puede ser un tema de estimulación, puede ser, pero por lo menos estoy atento de que algo no se está dando como debería. Ahora creo que seguís, Angie. Ahí está.
Bueno, súper claro, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de los otros 3 trastornos que quedaban dentro del desarrollo. Uno de ellos es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bien, bueno, este es uno de los trastornos dentro del desarrollo que mayor controversia genera en la clínica y que suele ser como una alerta inmediata, generalmente cuando cursa con trastornos de hiperactividad, mejor dicho, con hiperactividad. Muchas veces suele pasar que se dan patrones donde predomina solamente lo atencional, son pocos los casos, pero cuando cursa con hiperactividad tal vez llegan a ser más disruptivos y ahí es donde obtenemos los alertas. Ahora bien, cuando hablamos del diagnóstico así como trastorno, tenemos que pensarlo a partir de cierta edad de acuerdo a los criterios diagnósticos. Si bien hay ciertos precursores, ¿sí? Ciertas conductas que ya nos están alertando de un posible trastorno de este tipo, muchas veces pasa que hay otros déficits del desarrollo que pueden estar generando la afectación del área atencional. Respecto a este componente atencional, es lo primero que se suele afectar. Entonces puede ser que el niño esté cursando con un trastorno de la comunicación y tenga desafíos atencionales, o un trastorno motor y haya desafíos atencionales, pero cuando hablamos en sí de trastorno de atención con hiperactividad, tenemos que tener en cuenta que no hay afectación de ninguna otra área del desarrollo, ¿sí? Donde solamente predomine el área atencional. En este sentido, más allá del déficit atencional, hay otros precursores que nos alertan, y uno de ellos es la desregulación emocional, que es la conducta, que es tal vez el síntoma que mayor impacto genera a nivel adaptativo en los niños que cursan con este diagnóstico. Cuando hablamos de trastorno atencional, para poder acceder al diagnóstico en sí, de acuerdo a la bibliografía, el niño tiene que tener más de 4 años. Y esto resulta interesante tener en claro este requisito para el diagnóstico, porque muchas veces llegan a la consulta niños muy pequeños, me ha llegado hace muy poco, niño de 2 años y medio, para para la evaluación y posible diagnóstico de déficit de atención. Uno lo que hace en ese momento, obviamente, es evaluar los precursores, ¿sí? la sintomatología nuclear, puede alertar y dar vía a la intervención inmediata, pero hay que tener en claro que antes de los 4 años no se puede acceder al diagnóstico porque más allá de la evaluación conductual, ¿sí? De las conductas adaptativas que se ponen en juego, es necesario realizar una valoración cognitiva. ¿Sí? Cuando hablamos de valoración cognitiva, hablamos de la posibilidad de administrar pruebas estandarizadas de manera objetiva, que valoren todas las áreas que hacen al procesamiento atencional. Sabemos que el cerebro actúa en red y son múltiples los sistemas atencionales, no tenemos una atención, sino que son muchas, entonces es necesario evaluar todo el tipo o toda la red de procesamiento atencional para poder dar cuenta de un déficit de manera global y acceder al diagnóstico. Sin embargo, hay algunos indicadores que podemos tener en cuenta para comenzar a alertar. Principalmente lo que les decía recién, ¿no? La capacidad de regulación emocional, más que el déficit de atención en sí o la hiperactividad en sí, suele ser un predictor muy clave, ¿sí? En los niños que nosotros comenzamos a observar que posiblemente evolucione a un déficit de atención. Como conductas típicas, ¿sí? En el contexto, podemos observar que son niños que no les gusta o evitan actividades que requieren prestar atención, lo que nosotros llamamos permanencia, ¿sí? Durante más de 1 o 2 minutos. Inmediatamente son niños que toman una actitud más de tipo deambulatoria, que les cuesta focalizar por periodos breves. Inmediatamente suelen perder el interés y comienzan a hacer otra cosa, ¿sí? Distinta a la que se está realizando en el momento. Son niños que generalmente suelen abrir, como nosotros llamamos, muchas actividades de forma simultánea y no llevar a cabo de forma funcional una actividad con un propósito, sino que abren propuestas de juego o de actividades de forma permanente.
Cuando esto cursa con hiperactividad, también podemos observar que son niños que tienden a hablar de forma excesiva, son niños muy ruidosos, ¿sí?, respecto a niños de la misma edad. Sabemos obviamente que hay un periodo del desarrollo en los primeros años, que llamamos deambuladores, que se caracterizan por este tipo de repertorio. Por eso es tan difícil acceder al diagnóstico en edades tan tempranas, y se acuerda que recién a partir de los 4 años podemos acceder de forma efectiva al diagnóstico, porque hay que contemplar las variables que son propias del desarrollo, que no estén, como quien dice, confundiendo la sintomatología. Bien. También son niños que podemos observar que no tienen, digamos, lo que se llama conciencia de peligro, ¿sí? Generalmente recurren a actividades o conductas que los exponen a situaciones de lastimarse o de golpearse permanentemente, ¿sí? Como subirse a la silla, balancearse, no sé, ir atrás de algún lugar peligroso. Se pone en juego también esta posibilidad de poder identificar fuentes de peligro. Bien. ¿Qué observamos también a nivel de motor, ¿no? En cuanto a lo que es el repertorio más que hace a la hiperactividad? Son niños que tal vez no pueden sostener lo que nosotros llamamos el control inhibitorio, esto de poder saltar en un pie, ¿sí?, hasta los 4 años, son permanentemente inquietos, no pueden dar cuenta tal vez de una consigna cuando se le da esto. Bueno, vamos a quedar, por ejemplo, una de las pruebas que solemos tomar en evaluación es, bueno, ahora vamos a imaginar que somos una estatua, ¿sí? Que es una prueba que se toma en neuropsicología, es una prueba que dura 1 minuto, que para el niño que tiene este desafío respecto a su hiperactividad y el control inhibitorio resulta excesivo. Entonces son niños que no pueden sostener la postura por más de 1 minuto, inmediatamente recurren a moverse, a hablar, a abrir los ojos, ya son como los indicadores, ¿sí?, a partir de los 4 años, de que me está alertando que hay un gran desafío en cuanto a la inhibición, ¿sí?, de lo motor. Bueno, esto que señalaba recién, son niños que permanentemente se involucran en situaciones peligrosas. En algunas ocasiones, en algunos casos, pueden ocurrir, ¿sí?, sintomatología donde apunta a esta desregulación emocional, en la mayoría de los casos, que es como el gran paradigma para el diagnóstico, y esto repercute en que suelen aparecer conductas de tipo agresivas, ¿no? Son niños tal vez muy bruscos, inclusive a veces se llega a identificar cierta torpeza en el despliegue de sus movimientos, con lo cual a veces se pueden tornar agresivos con sus compañeros. Y también lo que uno observa es que a nivel físico generalmente los observamos siempre con muchas lesiones, porque justamente esta impulsividad que predomina, ¿sí?, producto del desafío en el control inhibitorio, y esta dificultad para dar cuenta de situaciones peligrosas, lo exponen permanentemente a situaciones de lastimarse o golpearse o herirse. Entonces, muchas veces observamos que estos niños suelen estar con moretones, rasguños y ciertas lesiones que dan cuenta del impacto que está teniendo esa falta de regulación y hiperactividad. Bien, discapacidad intelectual. Bien, en principio podemos pensar, bueno, ¿qué es la inteligencia, no? Para poder pensar la contrapartida respecto al trastorno. Entendemos por inteligencia como la capacidad, ¿sí?, de poder resolver problemas, situaciones, para ajustarnos o adaptarnos de forma adaptativa al contexto. Es en principio eso, ¿no?, la posibilidad de resolución. Ahora bien, cuando hablamos de discapacidad hoy día, no solamente vamos a pensar desde un punto de vista cognitivo, ¿sí?, poder resolver un cálculo, sino que vamos a pensar desde un punto de vista adaptativo. Bueno, ¿con qué habilidades cuenta la persona para poder ajustarse a situaciones cotidianas? Es por eso que hoy día no solamente se requiere de una evaluación cognitiva para poder dar cuenta de los desafíos implicados a nivel de procesamiento, sino que también se toman en cuenta aquellas medidas adaptativas, es decir, cómo la persona se desempeña en su contexto, si está pudiendo utilizar los recursos cognitivos para aplicarlos de forma efectiva en su práctica cotidiana. Cuando hablamos de discapacidad intelectual,
tenemos como dos grandes bloques, ¿sí?, que refieren principalmente también a las edades. Para poder acceder al diagnóstico, de acuerdo a los criterios, ¿sí?, delimitados, tienen que ser niños de más de 5 años, donde se pueda pasar pruebas estandarizadas para obtener de forma objetiva su rendimiento de las habilidades. Cuando hablamos de las habilidades cognitivas, entendemos tanto lo que es el razonamiento abstracto, que es como el paradigma para entender la inteligencia. Cuando hablamos de razonamiento abstracto, entendemos la capacidad de manipular mentalmente, sean símbolos o sea un pensamiento más abstracto, como también aquellas habilidades básicas que llamamos en los perfiles neuropsicológicos, que hacen a funciones elementales como atención, percepción, memoria, lenguaje. Todas esas habilidades junto con la capacidad de pensamiento abstracto, nos van a dar el perfil de desafío y poder entender también el tipo de discapacidad intelectual que se está dando, que hoy día se separa en 3 niveles, leve, moderado y severo. Más allá de estas medidas cognitivas, como les decía recién, también es necesario evaluar cómo se adapta. De hecho, sucede en muchos otros trastornos del desarrollo que la persona tiene un buen nivel cognitivo, ¿sí? Por ejemplo, esto sucede mucho en aquellas personas dentro del espectro, que pueden llegar a tener un buen nivel cognitivo, pero tienen muchos desafíos a nivel adaptativos, ¿sí? O viceversa, que tienen muy buen nivel adaptativo, sin embargo su nivel cognitivo está significativamente impactado y esto se refleja en la capacidad de adquisición de los aprendizajes. Entonces, para poder llegar al diagnóstico de discapacidad o trastorno intelectual, es necesario valorar tanto las áreas adaptativas como cognitivas, y esto recién uno puede acceder a partir de los 5 años. Antes de los 5 años, cuando uno puede encontrar ciertos desfasajes respecto a las habilidades, se suele utilizar una denominación que tal vez lo han escuchado con frecuencia, que es retraso o trastorno global del desarrollo. Esa es una denominación que plantea el DSM para aquellos niños que no pueden ser evaluados de forma objetiva, sin embargo, uno valora que a nivel adaptativo no está accediendo a esta capacidad, ¿sí? Tiene un gran impacto en los ajustes adaptativos. Entonces se reserva esta denominación de trastorno o retraso global del desarrollo para aquellos casos. Sin embargo, cuando los desafíos continúan después de los 5 años, ya estamos en condiciones de hablar de trastorno o discapacidad intelectual. Aclaro esto porque muchas veces pasa que llegan niños de 10 años con la denominación de trastorno global del desarrollo y uno sabe que ya a esa edad estamos hablando de un trastorno intelectual. Esto para la clínica nos orienta básicamente en cuanto a las intervenciones. Si yo estoy hablando de un retraso, probablemente estoy hablando, como se acuerdan cuando Gise hablaba, mostraba las curvas, ¿no?, de retraso y trastorno. Si yo estoy hablando de un retraso, estoy hablando de la posibilidad de poder equipararme en un punto. Ya un niño de 10 años que continúa con desafíos significativos, es poca las probabilidades de que esa curva se equipare en algún momento, porque ya estábamos hablando de habilidades que difícilmente puedan ser estimuladas para llegar a ese mismo punto. Bien, en cuanto a los desafíos que uno puede observar respecto a los trastornos intelectuales, obviamente que van a ir variando. Yo recién les dije que se separan en su identificación en trastornos leves, moderados y severos. Podemos, sin embargo, observar de forma generalizada un gran desafío en cuanto a los aprendizajes, ¿sí? En general son niños que cursan con un desarrollo más lento respecto a sus pares en la adquisición, ¿sí?, de los distintos tipos de aprendizaje, ya sea de habilidades básicas, como también habilidades académicas, como las que recién nombró Gise, que obviamente esto va a impactar tal vez o coocurrir lo que nosotros llamamos comorbilidades, ¿sí? Un niño que cursa con un trastorno intelectual, seguramente vamos a encontrar dislexia, discalculia, sin embargo ahí uno lo que hace es evaluar qué es lo predominante en ese perfil.
¿sí? Hay lo que nosotros llamamos diagnóstico diferencial, que es lo que predomina para poder, digamos, identificar el patrón de trastorno en ese niño, en esa persona mejor. También se suelen observar respecto a los hitos motrices, ¿sí? Son niños que acceden a los diferentes estadios del desarrollo motriz de forma más tardía, comienzan a edades más tardías a adquirir la marcha, ¿sí? El control de esfínteres también. Son niños que también van a tener dificultades para comprender y socializar. También se van a dar con desafíos en el área del lenguaje y la comunicación, para recordar información, para resolver problemas. Recuerden que esto que les decía al principio, ¿no? La inteligencia entendida como esta capacidad de resolver problemas o situaciones de forma adaptativa. Y obviamente también dificultades en lo que llamamos ABD, ¿sí? Actividades de la vida diaria, para realizar actividades básicas como de aseo, vestimenta, es decir, se va a dar un desfasaje o un desafío a nivel global de todas las habilidades del desarrollo. Bien. Bien, y por último tenemos los trastornos del desarrollo de coordinación motora. Bien, este es uno de esos trastornos que generan bastante controversia, porque para su valoración tenemos que realizar un despistaje o una valoración global de todas las habilidades. Y no tiene que haber afectación de otras áreas, solamente de lo motor. Obviamente que los niños con trastornos del desarrollo de la coordinación motora pueden tener impacto en otras áreas, por ejemplo, el área social. Son niños que a veces cursan con lo que solemos llamar, o lo llaman mejor dicho, las fonos, ¿no? Afectación en el área pragmática, ¿sí? Suelen tener como muchos desafíos en esa área, pero principalmente el área motora es lo que predomina. Entonces vamos a observar también un retraso en la adquisición de las pautas motoras simples, ¿no? De sostén cefálico, de sedestación, de marcha, de poder subir escaleras, saltar, todas aquellas habilidades que impliquen plenamente el área motora, tanto fina como gruesa, ya en los primeros años de la educación inicial. También podemos observar que son niños que tienen mucha dificultad en el agarre del lápiz, en poder abotonar, prender, atar cordones. También en el uso de las praxias, ¿sí? Este uso proposicional, ¿sí? De poder, por ejemplo, el uso de los gestos, praxias faciales, praxias complejas, como andar en bicicleta, practicar algún deporte. Y obviamente todo lo que refiere a las habilidades manuales en general, ¿sí? Como el dibujo, la escritura, y esta torpeza que uno suele identificar de forma marcada, impactando en el día a día, ¿sí? Niños que todo el tiempo tal vez corren con una marcada inestabilidad, se tropiezan con frecuencia, se caen, presentan dificultad para orientarse espacialmente al momento de escribir o copiar. Y obviamente lo que decíamos recién también puede afectar algunas áreas del lenguaje, básicamente por las conexiones a nivel cerebral. Bien, bueno, y acá los dejamos con una frase que le encanta a Gise, que la va a querer referir seguramente. Bien, lo que... No, bueno, nada, decilo vos. No, decilo, es tu frase. No, bueno, es una frase de Piaget, ¿no? Que ya deben conocer, que bueno, es esto, ¿no? De lo que vemos cambia lo que sabemos, lo que conocemos cambia lo que vemos, ¿no? De alguna manera es importante, cuantas más herramientas tengamos y cuantas más conozcamos, más cosas vamos a poder ver, ¿no? Si uno se queda solo y se encierra solo con lo que más le gusta, ¿no? Esto pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Con lo que más va con mi ideología, me pierdo muchas veces de conocer otras cosas que hacen que tenga más herramientas. En definitiva, lo que buscamos es eso, ¿no? Que tengan más herramientas para poder ver cosas que quizás si uno no conoce, por supuesto que uno no las va a ver. Y después, si querés, Angie, pasar, acá hay algunos libros que son de divulgación. Ay, no lo veo, mira. No, pero no sé si estaba más atrás, estaba después de la de Piaget, pero a lo mejor, si no, mira, yo lo tengo por acá. No, eso es otra, no. Mira, si querés dejar de compartir.
Sí, Y, a ver. y yo comparto, a ver si puedo, porque tendría que estar ahí al final. Eran unos libros, ¿no? Que están buenos para, que son de divulgación y que están buenos, que son de fácil comprensión, sobre, a ver, déjeme ver, que a veces suena un poquito mala para esto. Sobre, bueno, esto, sobre todo lo que estuvimos hablando. Esperen que, a ver si puedo. ¿Ahí se ve? No, no compartió. No se ve. Me pone dejar de compartir. Algo habré hecho mal, que no estoy con muchas luces. Hoy no es mi día. No lo tenés vos ahí, Angie, ¿no? No, La lo filmina estoy buscando. No, no me los aparece. libros. No sé qué pasó. No, no sé en cuál habrá quedado. No, acá no aparece. A ver, y No, ahí tampoco aparece. Ahí no no. se ve. ¿Estás intentando compartir? Sí, a mí me pone, Sí, ahí se está ahí compartiendo. sí, Sí, qué ahí bueno. se compartió. Ahí está. Bueno, son algunos libros, son todos de autores argentinos, ¿no? Que eso también está muy bueno porque tenemos muchos investigadores y muchos autores muy buenos en toda esta parte, ¿no? Este de neurodesarrollo es del Garrahan, ¿no? Y ahí van a ver que tienen varios hitos y varias cuestiones del desarrollo. Está pensado para docentes también y bueno, para esta conexión, ¿no? Habla de estos grandes hitos y estos grandes trastornos que estuvimos hablando. El de neurociencias y educación también está muy bueno, que es de Ferreres, ¿no? Y habla de hasta qué punto podemos usar y qué cosas sí podemos usar y no de las neurociencias y demás. Después otros son más específicos, como la parte más neuropsicológica. Pero bueno, y este de enseñar distinto de Melina Furman, que está muy bueno, ¿no? Que está también haciendo mucho en lo que tiene que ver con pedagogía. Ya eso es más pedagógico, pero bueno, es también bastante renombrada. Así que bueno, como para que también los tengan, para que los tengan a mano, si los pueden llegar a comprar. Sobre todo, creo que para empezar el de neurodesarrollo del Garrahan es bastante concreto, conciso y habla de muchas de las cosas que estuvimos viendo acá sin ningún tecnicismo, ¿no? Un poquito eso. Bueno, antes de la ronda de preguntas, quisiera a ver, ¿tenemos a alguien con la mano levantada? Déjenme ver, un instante. Sí. Sandra, ¿vos tenías una pregunta? Sandra, estás con la mano levantada. ¿Tenés una pregunta? Sí, no, es sobre los libros. Gisela había recomendado, cuando cursé Fundamentos, había recomendado, cuando habló de Emilia Ferreiro, había recomendado La Ruta de la Lectura, pero no recuerdo si es exacto el nombre y el autor. No, este libro no. Hay de dislexia, puntualmente de la parte de dislexia están los de Dejian. Ahora, igual tengo alguna diapositiva acá con los libros de lectura. Los libros de Dejian, ¿no? Que es un neurocientífico francés que está estudiando mucho, que es el cerebro lector. Ese es uno que usamos inclusive para la materia, para elementos, no para fundamentos. Y después hay uno muy bueno, muy lindo, que es de Marianne Wolf, que es cómo ha ido aprendiendo a leer el cerebro, que ese está muy bueno porque tiene la parte como más biológica y también cuenta la experiencia, ¿no? Esto del descubrir los libros. Pero este hasta no hace mucho estaba descatalogado, no sé qué había pasado, no lo estaban trayendo, o sea, no. Ahora me voy a fijar, igual si querés, Ana, pero tenía en alguna presentación, tengo algunos ahí libros. Bueno, entonces invito a todos los asistentes a que dejen en los comentarios las preguntas que quieran hacer, que ya tenemos en la cola de preguntas 2, aunque me parece que la de Sandra ya estuvo respondida. Entonces, vos tranquila, yo en todo caso intento compartirlo para que los vean, para que vean la portada y no sé si ahí se ve. Estos son como dos básicos ¿se ve? Sí, se ve. De lo que es lectura. Este es el que les digo, bueno, ¿cómo aprendemos? Este es el que les digo que estaba descontinuado.
Después están los de Valeria Busanra, que este es más nuevo, el de la ciencia de la lectura, que se les mostramos ahí, ese también está muy bueno, habla también de lo que es la parte más de decodificación y de comprensión lectora, ese también está bueno y era fácil de comprar porque, bueno, es de Argentina, ¿no? Ahora sí. Bien, entonces, mientras que yo continúo recolectando las preguntas, comienzo con las que tengo en lista y tengo una mano levantada que va a venir después de la pregunta que tengo acá enlistada. Un segundo, la pregunta la hace Victoria. Victoria pregunta, ¿cuáles son los métodos de screening con los que debería contar todo docente para hacer la detección temprana de una posible dificultad en el desarrollo? Y si podrían enumerarlos y cómo se consiguen. ¿Quieres que diga yo? Bueno, la idea es... Sí. Ay, perdón, Angie, ¿quieres decir? No, y vamos a decir lo mismo. Sí, les queremos compartir dos que son muy útiles, al menos son como fáciles y uno es el QChat, ese inclusive se puede descargar de internet. Siempre recuerden que son técnicas de screening, ¿sí? No son de diagnóstico, pero inclusive sirven para que uno sepa qué tiene que mirar. Uno es el QChat, que es para lo que son los trastornos del espectro autista, son hasta de los 18 meses a los 3 años, ¿sí? No abarca, pero bueno, son cosas que igualmente se siguen viendo, ¿no, Angie? O sea, si bien está limitado para esa edad. Sí, aplica para varias edades. El ASQ3, ¿sí? Que también se lo vamos a compartir, después Ana, vos nos decís la forma, que son esas planillitas que mostró Angie, que tienen por edad, la verdad que es hasta los 6 años, si no me equivoco, de 0 a 6 años, y tienen distintas áreas del desarrollo. Entonces hace 5 preguntas básicas por área: sociabilización, motricidad, cognición, lenguaje, y es muy fácil, ¿no? De ver si el niño está haciendo o no está haciendo eso. Se los vamos a compartir también. Este es para el desarrollo. Tiene una puntuación simple de no aparece, aparece a veces o aparece siempre la conducta. Le da una puntuación a cada una, se suma el total y ya ahí abajo les tira un rango si esa puntuación es típica o esperable o si es criterio de alerta para derivar. Bien. Después para atención hay una escala de screening que se llama SNAP 4, que está la validación en nuestro medio por la doctora Graniana, que se puede conseguir por internet, está de forma gratuita. Ponen SNAP 4, que son 21 preguntas, donde cierta cantidad de preguntas codifican para lo que es perfil atencional, otra cierta cantidad de preguntas para lo que es perfil con hiperactividad, y también evalúa conductas disruptivas. Y eso es un buen screening, son 21 preguntas también. También se los podemos mandar, Angie. Y también se puede mandar eso, sí, porque es de divulgación gratuita. Ok. Tenemos una mano levantada. Denme un instante que les digo quién. Araceli, contanos tu pregunta, Araceli. Araceli, no te escuchamos. Hola. No, yo lo que quería es, con respecto a que preguntaron sobre el libro de dislexia, está el de Rufina Pearson también, que es muy bueno. Sí, no sé si, hola. Sí, lo conozco, Es de muy Gel bueno. y de toda su... Sí, es bastante, también es Es bastante ideal ameno para de leer. docentes. Está muy bien. También, bueno, gracias. ¿Algo más? No, eso es. Bueno, tenemos a Mónica Valderrín que se pregunta ¿qué profesional debería diagnosticar el déficit atencional? En general, quien realiza ese tipo de evaluaciones es un profesional formado en el área de la neuropsicología. Esto puede ser un psicólogo con especialización en neuropsicología, un fonoaudiólogo con formación en neuropsicología, un psicopedagogo con formación en neuropsicología, o sea, más allá de el
profesional o la carrera de base, el requisito es la formación en el ámbito de neuropsicología, porque básicamente requiere la administración de pruebas específicas para evaluar el perfil. También pasa, no, perdón, ay, así que que hacemos eco. Por ejemplo, uno se va como también especializando en distintas áreas, ¿no? Yo si viene un paciente más con ese perfil, que tengo una de formación de base en la fonoaudiología y me especialicé en neuropsicología, pero mi formación de base es otra, yo la verdad que prefiero derivárselo a Ángeles, por ejemplo, que es psicóloga y que tiene como más experiencia en trastornos de afectación de la conducta y demás, ¿no? Entonces eso también es cierto que no, también va en la honestidad de cada uno de que uno se sienta seguro, sobre todo porque es un diagnóstico complejo, ¿no? Si bien están las pruebas y todo, a veces si uno siente que no es el área que más ha desarrollado, está bueno poder decir, bueno, a ver qué profesional de la zona se especializa más en esto, ¿no? Los psiquiatras infantiles también lo pueden dar, de hecho son los que terminan haciendo, ¿no? El tema es, bueno, como todo, muchas veces lo que pasa es que el psiquiatra trae, o sea, pide las evaluaciones y el psiquiatra es el que pone el diagnóstico, pero habiéndole hecho una evaluación neuropsicológica previa de atención, funciones ejecutivas, ¿no? Y con eso pone el diagnóstico, ¿no? No hay tantos psiquiatras que sean neuropsicólogos y que hagan ellos mismos hasta donde yo sé, ¿no, Angie? Que hagan ellos mismos la evaluación. En general piden el informe al psicólogo que se especializa en eso o al neuropsicólogo y el que termina poniendo como el diagnóstico en sí es el médico, ¿no? Injusticia, pero bueno, es lo que sucede. Sí, totalmente. Y para ese diagnóstico específico hay que tener en cuenta que la evaluación no solamente tiene que ser con el niño mediante pruebas, sino que también se toman escalas a la familia y también se envían escalas al colegio, porque la conducta tiene que ser lo suficientemente disruptiva e impactar en más de 2 áreas adaptativas. Es por eso que si hay una sospecha de TDAH y se envían escalas al colegio, intentar, a veces ocurre, me ha pasado de que, bueno, muchos docentes no lo quieren completar porque se sienten inseguras con las preguntas y demás, pero lo cierto es que para poder acceder al diagnóstico sí o sí tenemos que tener reporte de cuánto impacto está teniendo ese posible trastorno en los diferentes ámbitos. Bien, paso a la siguiente pregunta. Tengo a Carla en la cola con la mano levantada, pero antes quisiera darle la palabra a Fabiana Budiño, que había levantado la mano al momento de volver del corte. Así que no sé si, Fabiana, querías contarnos algo o preguntarnos algo en ese momento. Si estás queriendo hablar, Fabiana, no te estamos pudiendo escuchar. Bueno, entonces pasamos a Carla, que tiene la mano levantada, y después tengo una pregunta de Silvina Duba. Hola, ¿qué tal? Mira, más o menos lo que estuviste hablando recién, pero soy docente y como docentes tenemos bien claro y estoy totalmente de acuerdo en esto de diagnosticar que hablaron ustedes, de que no podemos, que no debemos y que no lo sabemos tampoco, pero sí de las detecciones, de que hay ciertas pautas para detectar. ¿Qué nos pasa? Cuando nosotras derivamos, nos dicen que tenemos que derivar a un pediatra. Y no todos los pediatras hacen este estudio integral del niño y nos dan una devolución como una inmadurez. Entonces nosotras como docentes no sabemos para dónde disparar. Si tenemos que derivar a una psicopedagoga o a un neurólogo o no. Esa es mi pregunta. En general, lo que nosotros sugerimos es que se derive a algún área de desarrollo. Eso sería como lo más efectivo. Por ejemplo, de acuerdo a la zona, están los hospitales de referencia, por ejemplo, Elizalde tiene área de desarrollo, bueno, Garrahan también, pero tiene alta complejidad, o sea que si mandamos un posible sospecha de TDAH, por ahí lo reboten, pero generalmente los municipios cuentan. Por ejemplo, yo estoy en el municipio de Esteban Echeverría y ahí coordino el área de neurodesarrollo de Esteban Echeverría, entonces se derivan a nuestra unidad de neurodesarrollo cuando hay alerta de más de 2 áreas de afectación.
Con 2 áreas me refiero a si es un niño que solamente tiene indicadores respecto al lenguaje de comunicación, bueno, se enviará a un servicio de fonoaudiología, pero si es un niño que tiene afectación de lenguaje, comunicación, conducta y posible desafío cognitivo, bueno, ya se manda a nuestra unidad porque claramente estamos frente a un posible diagnóstico de trastorno del desarrollo más específico. Pero generalmente la idea es que las derivaciones se puedan hacer a unidades de desarrollo que están conformadas por profesionales que actúan de forma interdisciplinaria haciendo la evaluación. Habría que ver de acuerdo a cada zona, ¿sí? Cuál es la unidad de desarrollo de referencia para hacer las derivaciones. Por ejemplo, en Bursaco está el Hospital Jorge de Rehabilitación, que cuentan con la unidad de desarrollo, es decir, tendrían que ver por la zona, de acuerdo al municipio, cuál es la unidad de desarrollo de referencia. Si no, bueno, hospitales de capital, como el Elizalde, el Rivadavia, el Gutiérrez, tienen unidades de desarrollo. Bien, ¿está esa respuesta? Parece que sí, Carla levantó el Muy dedo. bien, muchísimas gracias. Bueno, les leo la consulta que dejó Silvina. Silvina se pregunta, leo la pregunta de ella. Quisiera preguntar sobre la detección de dislexia, discalculia y disgrafía en adolescentes y adultos. ¿Qué tipo de test se pueden realizar? Tenemos la sospecha con mi compañero sobre si él tiene y su hijo de 16 años también alguno de estos inconvenientes, alguna de estas dificultades, porque notamos algunos de estos signos que nombraron, pero nunca recibieron diagnóstico. La realidad es que las pruebas con las que estamos más familiarizadas son con las de que son de niños, ¿no? Y hasta cierta edad. Yo no conozco en este momento en español, no sé vos Ángeles, pruebas específicas para adolescentes y adultos, que probablemente tienen que haber. Pruebas específicas, perdón, no escuché la última parte de la para pregunta. trastornos de aprendizaje, para adolescentes y adultos. Cómo diagnosticarlos. Yo creo que en general se hace como mucho un recorrido, ¿no? Retrospectivo de las dificultades que hubo y demás, pero no se me viene a la mente pruebas, no sé si vos conoces Angie, que sean de trastornos de aprendizaje en adolescentes y adultos. No, en adultos generalmente lo que se hace es tomar un estado cognitivo general, o sea, se toman las mismas baterías de inteligencia que también en niños, y a partir de ahí, si se identifica déficit, se toman pruebas por áreas, por funciones, por ejemplo, memoria, atención y demás. Sí hay pruebas específicas para adultos, pero digamos, ya tal vez no se habla de un trastorno del desarrollo y ahí es más difícil ver porque hay que ir un poco al recorrido, como decía Gise, ir a la historia a ver si esto viene desde la infancia o es un trastorno que tal vez apareció en la adultez. Entonces ahí se pone en juego más que nada una evaluación neuropsicológica de funciones, se evalúan funciones más que nada. Lo que podés hacer, Silvina, es consultar a un neuropsicólogo o neuropsicóloga que se especialice en adultos, ¿no? En la evaluación de adultos y que te oriente más específicamente. Nosotras nos especializamos más en niños y es verdad que ese tipo de conocimiento está un poco ajeno. En general, como son trastornos que son del desarrollo, las baterías se piensan, de hecho, para discalculia también, o sea, están pensadas para los primeros años de adquisición del número, de la cantidad. No hay una batería que sea específica, a menos que yo conozca, para la secundaria, ¿no? Porque se supone que la alteración matemática idealmente se tendría que detectar al inicio. Pero es cierto que las personas pasan con estos diagnósticos sin haber sido diagnosticados, y en general se hace mucho esto, ¿no? Un análisis retrospectivo de cómo era la situación, qué síntomas tenía, pero un neuropsicólogo que se especialice en adultos seguro te va a poder orientar mejor que nosotras. Hay algunos grupos que trabajan más con adultos, por ejemplo, cuando Ferreres que nombramos al inicio, bueno, el doctor Ferreres, San Martín, ¿no? En el Hotel San Martín, exactamente, el grupo del doctor Politis, cada uno tiene una línea de investigación también bastante marcada. Por ejemplo, el doctor Ferreres trabaja mucho con lo que es afasias, ¿sí? Habría que ver cuál es la dificultad y tal vez derivar.
Pero los hospitales de referencia que trabajan más con adultos, sí, el Hospital Fernández tiene unidad de neuropsicología de adultos, el Hospital Ramos Mejía tiene unidad de neuropsicología de adultos, el Hospital San Martín, donde está el doctor Ferreres, y el grupo del doctor Politis también tienen evaluación en adultos, y después tal vez ya de privado, bueno, INECO, INEVA, tienen unidades de adultos. En San Isidro que está Daniela Andriotti, no me acuerdo el nombre del hospital. Sí, no me el hospital acuerdo. San Isidro, pero bueno, si hay alguien de zona norte, Daniela Andriotti también es especialista en adultos. Exactamente. Bueno, y después están los grupos que ya investigan de acuerdo a patologías específicas neurológicas. bien. Ya hay gente que se está empezando a retirar. Imagino que al término de esta reunión van a quedar montones de preguntas resonando en la cabeza y que seguramente las quieran formular, así que están todos invitados a escribir las preguntas en las redes, así las compartimos al equipo de especialistas. En relación a los certificados, los van a estar recibiendo en el transcurso de la próxima semana, hacia finales de la semana, y obviamente los estamos esperando para la próxima charla que está programada en breve. Así que aguardamos ansiosos todas las preguntas que puedan llegar a salir. Nos vemos la próxima y fue un gusto compartir este encuentro una vez más con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Si pueden, les voy a pedir que liberen la cámara, así hacemos una foto de conjunto. ¿Podría ser? Yo quería preguntar, están hablando de trastornos por cuestiones físicas. Un niño mal alimentado, con contextos desfavorables, no asistido afectivamente, eso puede traer en su desarrollo todos estos trastornos en el futuro. Sí, totalmente, Sí. Analia. Es así, porque como decíamos, es una combinación. ¿Te acordás que decíamos esto de lo biológico y lo ambiental? Entonces, un niño, no como está este famoso caso de ese niño que fue encontrado en la selva, que probablemente biológicamente no tenía nada, pero no tenía ningún adulto que le hable, no desarrolló el lenguaje, entonces termina teniendo un trastorno del lenguaje. Ese es el tema, ¿no? Que el ambiente moldea el cerebro y el cerebro lo moldea también, ¿no? Entonces, sí, un niño que no recibe estimulación, tranquilamente puede terminar. A nivel, si vos le haces una resonancia, la resonancia de ese niño, a nivel, por ejemplo, adquisición del lenguaje, va a ser la misma que un niño con un trastorno, porque el cerebro no desarrolló esas áreas. Por eso es tan importante el medio ambiente, ¿no? Que es en lo que más podemos actuar, porque la genética es la que a uno le tocó, pero en el ambiente es lo que más podemos hacer. Sí, de hecho se conoce como epigenética, si lo quieren buscar, que es justamente el impacto que tiene el medio en el desarrollo del cerebro y cómo se expresa la genética. Y tiene que ver también con lo que dijo Xi cuando mostró el mapa de incidencia a nivel mundial y que aclaró que probablemente en nuestro medio sea un poco mayor los números debido a todos los factores que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Bien, ¿estamos listos para la foto? Estamos listos para la foto. Estuvimos sacando fotos, así que ¿vamos a hacer otra? Ahí estamos. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Nos vemos en la próxima reunión. Nos vemos en la próxima. Nos dejamos un saludo. Muchas gracias por estar acá. Nos estamos viendo.